Como les decía, bueno, en esta clase vamos a continuar el estudio de las sucesiones romanas que iniciamos en nuestra clase pasada y que justamente es el tema de una de las actividades evaluadas que tenemos dentro de nuestro plan de clase. La clase pasada habíamos visto en general el concepto de las sucesiones en Roma. Ahora vamos a ver la concepción clásica de la herencia. Para recapitular, esto ya lo habíamos conversado la clase pasada, pero para retomar el tema, habíamos hablado de la concepción clásica de la herencia, que al igual que todas las instituciones jurídicas, tienen que ubicarse dentro de nuestra infografía cronológica en un debido tiempo y contexto social y económico. En este caso, pues la concepción clásica de la herencia es que la muerte del paterfamilias no originaba la división de la familia, sino que tanto el elemento personal como el patrimonial permanecían unidos, de manera que el heredero sui, designado en testamento, es el sucesor de la potestad soberana de la familia agnaticia. Habíamos repasado la distinción entre la familia agnaticia y cognaticia, que básicamente es un tema ya conocido por ustedes al momento de estudiar el apartado de la familia en instituciones jurídicas romanas. 1. La distinción entre los vínculos cognaticios y agnaticios. Y recordando, dentro del espacio temporal, pues en la época clásica tenía prevalencia el vínculo agnaticio sobre el vínculo cognaticio. En este caso, pues como ya vimos en la clase pasada, si no hay testamento o heredero sui, se confiere la herencia a los agnados, gentiles o adrogados, el poder de apropiarse de la familia. Esto ya lo vimos en la clase pasada y por eso solamente lo hago para recapitular y retomar el tema. Pues más tarde, fruto del resquebrajamiento de la familia agnaticia, la muerte del paterfamilias, como ya vimos también en la clase pasada, conlleva la formación de tantos grupos menores nacidos del anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada hijo de familia se generarán subgrupos de familia, salvo que estos decidan mantener indiviso el patrimonio. La herencia se transforma, entonces, y con esto quiero, es el punto de partida de nuestra clase de hoy, dentro de la evolución histórica de la sucesión, es que la herencia se transforma de política en una noción patrimonial, que como la conocemos en la actualidad. En ese momento, entonces, la sucesión en principio, el elemento fundamental de que el paterfamilia falleció y de la herencia, es que esa familia no desapareciera a raíz de la muerte del paterfamilia, sino que se mantuviese como una estructura sociofamiliar. Ahora, pues, luego de la época clásica, se transforma en una noción patrimonial. E incluso es tan patrimonial este elemento de la herencia que se permite la licencia de instituir heredero incluso a un sujeto extraño a la familia. Esto es el exponente de que ya la sucesión pues no se erige como la posibilidad de que se mantenga la familia romana, sino como la subsistencia y la sucesión realmente del patrimonio y no de los vínculos familiares. Ahora vamos a ver la institución de la bonorum possessio en el marco de las sucesiones romanas. Como siempre en el derecho romano, se habla por un lado del ius civile exclusivo de los ciudadanos romanos y por otro lado hablamos del ius gentium, que fue producto de que en una misma ciudad-estado confluyen no solamente los ciudadanos romanos, sino también con otras categorías de personas, tal como ustedes estudiaron en la primera parte de esta materia, donde nos encontramos con los peregrinos, nos encontramos con los latinos e incluso dentro de los latinos otras categorías de personas. Y lo que siempre ha dado lugar desde el punto de vista de cada institución, que ésta se tenga que amoldar a esta categoría de personas, de manera que no queden desprotegidos frente al derecho romano. En ese sentido, pues con el fin de regular la posesión de los bienes hereditarios, surge, como suele ocurrir con todas las instituciones, una paralela a la sucesión en el derecho civil, que luego reforma
y modifica a la primera. Imagínense el auge que tuvo esta nueva institución respecto de la sucesión del derecho civil, que la reformó y la modificó incluso. Se debe, como ya venía adelantándoles, a la creación del pretor, como consecuencia del abandono del concepto clásico de la herencia, es decir, aquel concepto abocado a que la herencia tenía como objetivo la trascendencia de los vínculos familiares. Fruto, pues, evidentemente, del decaimiento de esta modalidad familiar. Como siempre se los comento, el derecho va detrás de la realidad, y justamente como ya en la realidad social de la ciudad-estado de Roma, pues no tenía prevalencia esta figura familiar, pues comienza a tener la herencia un tinte patrimonial, como lo conocemos en nuestros días. En este sentido, a través de la bonorum possessio, el pretor ofrece la posesión del patrimonio hereditario a los unidos por vínculos sanguíneos con el causante, es decir, vínculos cognaticios, que, como ya vimos, por la influencia del cristianismo, comienza entonces la prevalencia del vínculo cognaticio, o si se quiere decir consanguíneo. Justamente la influencia del cristianismo en este sentido fue fundamental, porque con base en el cristianismo pues no se quiere distinguir el vínculo político, sino realmente los vínculos de sangre, hasta tal punto que ya en la época de Justiniano los vínculos cognaticios desplantaron por completo a los vínculos agnaticios. Y en este sentido, pues, la bonorum possessio es un ejemplo de cómo esto se materializa, de manera que el pretor otorgaba la posesión del patrimonio hereditario a los unidos por vínculos sanguíneos con el causante. Recordemos que siempre que en esta clase hablemos del causante es aquella persona que falleció y respecto de la cual pues vamos a estar hablando sobre la herencia y como un elemento fundamental que es la muerte de la persona, el causante. También en latín se lo conoce como el de cuius, y en la actual, que incluso esta terminología pues trasciende y en la actualidad, tanto a nivel de la doctrina y la legislación, e incluso jurisprudencialmente, todavía se habla de las figuras del de cuius como un antecedente, evidentemente, del derecho romano. En este caso, pues aquellos que tenían vínculos sanguíneos con nuestro de cuius o causante se consideraban herederos, y por lo tanto estaban obligados a la restitución de los bienes recibidos, porque recuerden que lo que se les estaba otorgando era un estatus inferior al de la propiedad, como siempre lo fue en el derecho romano, la posesión, y como lo sigue siendo, que es una situación de hecho. Entonces, en principio, estarán obligados a la restitución de los bienes recibidos, a no ser que por el transcurso del tiempo hubieran adquirido la propiedad de tales bienes por usucapio. Fíjense aquí cómo se vincula el término de la prescripción adquisitiva o la usucapión, que estudiaron en la primera parte de Instituciones Jurídicas Romanas 1, donde se habla de los modos adquisitivos de la propiedad. Y fíjense que ahora en el marco de las sucesiones, ven cómo los conocimientos se vinculan uno con los otros. Nunca un conocimiento está aislado. Y básicamente en eso consiste el estudio y el ejercicio del derecho, en el vínculo entre un concepto, una institución, en alguna rama y en algún tema específico. ¿Cómo se vincula ahora entonces la adquisición de la propiedad a través del usucapión ahora con las sucesiones? Esta fue una figura que utilizó el pretor. Entonces, en principio, a los fines de proteger a aquellas personas que tenían vínculos sanguíneos con el causante, les otorgaba la posesión de esos bienes, e incluso por el transcurso del tiempo, estos podrían convertirse en propietarios de tales bienes por usucapión, es decir, por el transcurso del tiempo, que es un modo adquisitivo de la propiedad conocido por ustedes. En este caso, en el marco de la bonorum possessio, los bienes hereditarios entran al patrimonio del poseedor, que puede convertirse en su propietario por usucapión, como ya decía. Esta adquisición definitiva de la herencia debe solicitarse por el interesado, o bien manifestar su voluntad de adquirirla, una vez ofrecida por el pretor la posesión de los bienes y dentro de un plazo determinado. Podemos señalar varias clases de bonorum possessio, con diversos efectos según los casos. En primer lugar, nos encontramos con la bonorum possessio sine re.
así como lo ven escrito en la presentación, sine re. Esta era una bonorum proceso, posesio de carácter temporal o provisional, que evidentemente por ser la bonorum possessio no prevalecía frente al derecho civil, que siempre tuvo una prevalencia jerárquica respecto del derecho pretoriano, y se podría solicitar mediante la acción de petición de la herencia. Asimismo, también podemos hablar de la bonorum possessio cum re. Se dice que esta es una bonorum possessio de carácter definitiva, semejante a la situación del heredero. Y otra modalidad de bonorum possessio creada por el pretor fue la secundum tabulas, es decir, conforme al testamento. Siempre que vean en las lecturas que se habla de tábulas, es porque se está hablando del testamento, como aquella escritura, vamos a ver más adelante, como aquella escritura a través de la cual el causante manifiesta su voluntad sobre qué va a ocurrir respecto del patrimonio familiar en la... Ven como la pregunta da para todo, la pregunta da para hacerles, ¿qué decide el causante en su testamento? Y ustedes me responderán, profesora, dependerá de la época en la que nos encontremos. Tendrá relevancia en el testamento aquellas disposiciones del pater familia respecto a los vínculos con los agnados, a cómo se va a distribuir la familia, a quién va a asumir el cargo de pater familia y cómo se va a mantener ese vínculo sociofamiliar en la época antigua. Pero si profesora nos está preguntando en el marco de la época clásica y con la evolución histórica, pues realmente el contenido de ese testamento tendrá un matiz básicamente patrimonial. Hasta tal punto, profesores, miren, aquí estoy poniendo un ejemplo clásico de pregunta de examen, hasta tal punto, profesora, que incluso, como vimos en clase, pues puede instituirse como heredero a un tercero ajeno a la familia. Así que el contenido de esas tablas o de ese testamento, de la importancia de ese contenido y lo que usualmente el causante colocará, pues depende del momento histórico en el que nos encontremos, ya sea en las primeras etapas del derecho romano, en el cual la herencia tenía un matiz sociofamiliar o si se quiere político, o si nos encontramos luego de la época clásica en la cual la herencia tiene un matiz netamente patrimonial. En este caso, volviendo a la bonorum possessio, entonces, conforme al testamento, es decir, cuando el pretor la concede por edicto los bienes del heredero instituido en testamento. Es decir, a este heredero el causante indicó que le quería dejar cierta cantidad de bienes, pero este heredero no tiene las cualidades para acceder a ius civile. En este sentido, para no dejar su posición jurídica desprotegida, este accedía a la honorum possessio secundum tabulas. Esto es un ejemplo clásico de, entonces, el causante incorpora en su testamento a una persona que no tenía la capacidad de acceder a la sucesión romana regulada por el ius civile, pero eso no quiere decir que desde el punto de vista jurídico su situación quedara desprotegida, ya que éste podría acudir a la institución de la bonorum possessio, que como ya dije, al igual que como sucede con muchas instituciones, pues esta se generó de manera paralela para aquellas personas que no podían acceder estrictamente al ius civile. También se habla de la honorum possessio contra tábulos o contra testamento. ¿A qué se refiere? Bueno, este testamento, si bien el principio general es que el testamento pues, se rige por lo que diga el causante, pero hay ciertas limitaciones. Esto es un principio general del derecho. El testamento no es más que otra manifestación de la autonomía de la voluntad, justamente de la autonomía del individuo de decidir qué va a ocurrir luego de que fallezca. Sin embargo, como siempre, la autonomía del individuo, esa libertad, tiene ciertas limitaciones cuando se trata de orden público. Ya en el derecho romano se entiende que hay ciertas personas que tienen derecho a acudir a la herencia, aun cuando no se les hubiera mencionado en el testamento. Vean como si bien una de las características del derecho romano es aquella oda al individualismo y a la autonomía de la voluntad del individuo, pues siempre como buena estructura jurídica reconoció ciertos límites, si bien no excesivos, sí se reconocieron límites a la autonomía de la voluntad de ese causante. En ese caso, pues hablamos del bonorum possessio
contra testamento. Es decir, cuando los omitidos en el testamento por el causante, con derecho a concurrir a la herencia, acuden al pretor para que se les reconozcan sus derechos. Y este así lo ordena contra la voluntad del decuius en el testamento. Otra de las modalidades de bonorum possessio, también nos encontramos con la bonorum possessio edictal y decretal, según el pretor la concediera, evidentemente, por edicto o por decreto, a petición del interesado. Fíjense lo importante acá, y esto es un elemento siempre fundamental a la hora de que, como estudiosos del derecho, analicemos la sucesión. Si bien legalmente se reconoce la posición jurídica de ciertos herederos que están llamados a la sucesión, aún independientemente de que se hayan involucrado o se hubiesen mencionado específicamente en el testamento, tienen ese derecho. Sin embargo, en general, el ejercicio de ese derecho por parte de los herederos va impulsado por una petición del interesado, sobre la base del principio general, pues, de que en el derecho se le reconoce a la persona que tiene aquel derecho, pero además debe impulsarlo. En este caso, el ejemplo clásico es la herencia, pues debe impulsarlo para poder concretarse. Como por ejemplo, lo mismo ocurre en temas procesales o judiciales. No podía el pretor iniciar una demanda por otra persona que realmente no hubiese manifestado su petición o su voluntad de iniciarlo. Lo mismo ocurre en el caso de la sucesión. Esto definitivamente es a petición del interesado. Con este nuevo sistema de la bonorum possessio, como ya lo venía diciendo en los primeros minutos de esta clase, lo que se pretende es asegurar los derechos hereditarios a personas que no eran herederos por virtud del derecho civil. Y se niega la posibilidad de las acciones del heredero contra el bonorum possessor, concediéndole a este la exceptio doli contra aquella. Y aquí nos detenemos. En ese sentido, pues, se concede la posibilidad de que aquel verdadero heredero por el derecho civil, aquel ciudadano romano, que tiene la capacidad de heredar conforme al derecho civil, podría entrar en conflicto, y aquí es donde se pone bastante interesante, o más que todo álgido, el tema de las sucesiones, porque podría haber una tensión entre el heredero civil y el heredero con base en la bonorum possessio. ¿Qué ocurría en estos casos? Pues en estos casos se concedía la exceptio doli. La exceptio doli, desde el punto de vista procesal, y esto ya también lo habrán visto en otras ramas dentro del derecho romano, también se reconoce la posibilidad de ejercer la exceptio doli, y es la excepción de dolo. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien quiero que me reconozcan dentro de la herencia, si mi contraparte opone la exceptio doli, es decir, la excepción por dolo. ¿Eso qué quiere decir? Que es que la otra persona está obrando de mala fe. Ese tercero verdaderamente no es un heredero y está obrando de mala fe para apropiarse de parte de la herencia. Pues en ese sentido se tendrá la posibilidad desde el punto de vista procesal de interponer la exceptio doli. En este caso se dice que con la bonorum possessio no se trata en principio de reformar el derecho sucesorio civil, sino de regular la posición de las partes en un litigio hereditario. Se conoció esta figura como herencia pretoria, de la que venimos hablando, bonorum possessio, como contraposición a la herencia civil, que es la llamada hereditas. Aunque no trató de ser un sistema opuesto, sino una mera corrección. Sin embargo, pues ya como siempre, en las últimas épocas imperiales ya del derecho romano, se refundieron ambas en una sola institución, lo cual desde el punto de vista histórico se posiciona con el mandato de Justiniano. Un elemento fundamental para saber si estamos ante la sucesión hereditaria, y es que tenemos que verificar cuáles son los presupuestos para poder decir que estamos en una sucesión hereditaria.
Evidentemente, y pues el hecho fundamental que todos saben, aún antes que lo digan, es que la sucesión mortis causa, ojo con esto, asterisco, en la clase pasada hablamos de la sucesión intervivos, porque el género es la sucesión de la palabra suceder, de que uno se sustituye en el otro. El género es la sucesión y una especie de sucesión es la herencia, y la sucesión mortis causa por excelencia, pues evidentemente será la que tiene efectos hereditarios. Evidentemente, por ser mortis causas, esta comienza a existir en el mundo jurídico una vez fallecido el causante. Recuerden la limitación que dejé para investigar para la clase de hoy, la limitación que incluso subsiste en la actualidad respecto de que los herederos no pueden, antes de que la persona fallezca, llevar a cabo algún acto, negocio o convenio respecto de la masa hereditaria. Es decir, si ustedes tienen varios hermanos y hay algunos bienes de sus padres que aún todavía no han fallecido y ustedes ya quieren empezarse a repartir los bienes, pues el derecho civil prohíbe este tipo de disposiciones. ¿Por qué? Porque no se puede hablar de herencia hasta que no se haya producido la muerte. Y ustedes dirán, profesora, pero en virtud de la autonomía y la voluntad de las partes, no podemos resolver esto. No, porque básicamente esto depende del hecho posible, futuro y cierto, evidentemente, que ese es el único hecho, como siempre lo digo en mis clases de obligaciones, el único hecho posible, futuro y cierto al que vamos todos es que vamos a morir. En definitiva, pues si la persona no ha fallecido, no pueden los hijos hacer algún acto de disposición, debido a que por temas de valores metajurídicos, el derecho civil no quiere reconocer y no permite que los hijos tengan el interés, que no permite que los hijos tengan el interés de hacer algún negocio con la expectativa de que sus padres fallezcan. Evidentemente es sumamente retorcido y va en contra de los principios generales del derecho, que además dentro del sistema del civil law de estos países del continente está sumamente influido por el cristianismo, pues evidentemente no puede admitirse que los hijos lleven a cabo algunos acuerdos respecto de bienes bajo la expectativa de que sus ascendientes fallezcan. Por eso es que, si bien parece un poco obvio decir que para que podamos hablar de la herencia tiene que haber un fallecimiento, ojo con esto, porque desde el punto de vista práctico, disculpen, la gente siempre quiere llevar a cabo este tipo de actos de disposición aún antes del fallecimiento del causante, lo cual está totalmente prohibido. Por lo tanto, cualquier negocio con la expectativa de que alguien fallezca estará viciado de nulidad. Entonces, la sucesión mortis causa produce sus efectos una vez fallecido el causante, lo cual generará una serie de consecuencias en todo orden. Pero para que ello tenga lugar y sea factible, deberán concurrir unos presupuestos o requisitos, entre los que destacamos los siguientes. Ojo con la palabra concurrencia. ¿A qué nos referimos en el derecho en general cuando se habla de concurrencia? Que es que si son 3 requisitos, se tienen que dar los 3. Si se dan 2 de 3, pues ahí no hubo concurrencia. Ojo con eso. Entonces, en este caso, los requisitos que vamos a pasar a ver son requisitos concurrentes para que la sucesión mortis causa genere efectos jurídicos. Pues en primer lugar debe tratarse de la muerte de una persona capaz. En Roma se sancionó con nulidad de pleno derecho por ilicitud los pactos o contratos intervivos que tuvieran por objeto la herencia futura. Esto está totalmente vivo en nuestro ordenamiento jurídico actual y efectivamente en la actualidad se sigue no sancionando, porque en la teoría de las nulidades desde el punto de vista del derecho civil, el derecho civil no es sancionatorio, como ustedes ya lo saben, pero sí se habla de la nulidad. ¿Por qué? Porque no se puede permitir que se generen actos intervivos que tengan por objeto la herencia futura, porque no se puede tener la intención o la expectativa de que alguien fallezca. Se exigía entonces que la persona de cuya muerte se tratara también fuese una persona capaz. Por lo cual se establecieron ficciones tales como, y esto es súper interesante y básicamente se explica cuando hablamos en la primera parte de instituciones jurídicas romanas sobre la capacidad, y se estableció una ficción jurídica. En este caso, la ficción, para proteger y considerar que ese ciudadano romano que falleció
era una persona capaz, se generó una ficción. ¿En qué sentido? Pues aquel ciudadano romano que caía en esclavitud se entiende que moría en ese mismo momento. Bueno, hablando de esclavitud, pues recuerden que la esclavitud, además que en contraposición a la muerte natural, en el derecho romano, pues la esclavitud se entendía como una muerte civil. Pero se entiende que ese ciudadano romano que estaba en guerra y estaba defendiendo a su ciudad-estado, pero caía en esclavitud porque en determinada batalla quedó como prisionero del enemigo. Pues en este caso se convertía en esclavo y se generaba desde el punto de vista del derecho romano para protegerlo una ficción jurídica de que al momento que cayó en libertad, pues esta persona sencillamente murió en ese mismo momento. Con lo cual se le consideraba como capaz antes de perder la libertad. Y aquí es donde está la consecuencia práctica de esta ficción, con el fin de hacer válida su sucesión y que produjera efectos. Esta era la famosa fictio legis Corneliae. ¿Por qué? ¿Qué ocurría entonces en el supuesto de que ese ciudadano romano cayó en manos del enemigo y había dejado en Roma a su familia y era un pater familias que había quedado como esclavo luego de la batalla? En ese caso entonces esa familia quedaba desprotegida. En ese caso entonces se consideraba que él no era una persona capaz y perdía validez aquel testamento, que como ya les dije, al contrario de lo que ocurre en la actualidad, pues en Roma todo buen pater familias tenía su testamento. Y evidentemente, pues ese ciudadano romano que había ido a la batalla había evidentemente dejado un testamento. Pero ¿qué pasa si entonces se convertía en esclavo? No cumple con el presupuesto de persona capaz. Empezando, porque si se convierte en esclavo, ya no es sujeto de derecho, sino objeto de derecho. La ficción jurídica, pues básicamente lo que pretende es proteger a el ciudadano romano que caía en esta situación, ahí tanto a él como a la situación jurídica de su familia que quedó en Roma, ya que evidentemente caemos en la incertidumbre de que no sabemos si ese ciudadano romano que cayó fugitivo en manos de los enemigos en algún momento pueda regresar al terreno romano. Pero no me voy a desviar, esto es un tema que se estudió en personas y básicamente pues luego vendiendo de en qué momento regresara y con qué voluntad regresaba, pues se restituían nuevamente sus derechos. Básicamente entonces esto es una ficción, tal cual, a eso se refiere la palabra ficción, así como las películas de ciencia ficción. En el ordenamiento jurídico genera ficciones, que son las llamadas ficciones jurídicas, para proteger este tipo de situaciones. Y evidentemente entonces cuando se pregunte, ¿cumplió esta sucesión el primer requisito concurrente de muerte de persona capaz? Sí, aun cuando lo que ocurrió fue que a él se lo llevaron como dentro de los enemigos, lo tomaron como esclavo y lo mataron. Bueno, en ese caso, independientemente de que haya muerto y como una condición de esclavo, desde el punto de vista de la ciudad-estado de Roma y el derecho civil, se considera que él era una persona capaz. ¿Por qué? Porque se dice que falleció ficticiamente, que falleció justo en el momento en el que perdió su condición de persona capaz. El segundo requisito concurrente para que hablemos de que se da la sucesión romana es la capacidad en una doble vertiente. Vemos entonces que hay una capacidad tanto del depullos como del llamado a la herencia. Respecto del primero, debía contar con los 3 estados existentes en Roma, y esto parece un repaso de instituciones jurídicas romanas 1. ¿Cuáles eran los 3 estatus? El estado de libertad, el estado de ciudadanía y el estado familiar, los famosos estatus libertatis, civitatis y familiares. Solo estas personas podían tener herederos, ya sea por su voluntad testamentaria o por ley. Vean aquí como evidentemente está justificada la ficción jurídica, pues si esta persona pierde alguno de esos estatus, perdería totalmente validez su testamento. La ficción jurídica es para que aquella persona que cayó fugitivo o murió en guerra, pues se entiende que nunca perdió esa capacidad y murió siendo una persona que tenía el estatus libertatis, civitatis y familiares, y por lo tanto con plena capacidad para testar o para dejar en herencia, ya sea por ley. Evidentemente se establecieron algunas limitaciones al causante cuando se tratara de los impúberes, dementes, pródigos o sordomudos. Recuerden, dentro de las limitaciones a la capacidad
de obrar en el derecho romano para estas categorías específicas de personas. Evidentemente tenían ciertas limitaciones cuando aquella persona que fallecía era un impúber, era considerado demente o era considerado pródigo. De manera que no podrían estrictamente tener herederos los extranjeros o los esclavos, ni los condenados a pena perpetua o capital. Si bien a esto se les acaba de reconocer el peculio. En este caso, pues es sumamente importante que se analice la capacidad, no solamente desde el punto de vista del causante, sino desde el punto de vista del heredero. Esto podría haber sido un elemento para un caso práctico y al final de la clase quiero conversar sobre eso con ustedes, sobre la posibilidad de reunirnos a resolver casos prácticos y a repasar sobre la materia del semestre. Pero esto lo conversamos al final. Pero en definitiva, pues a la hora de resolver un caso práctico, ¿qué es lo fundamental que usted tiene que ver dentro de ese litigio hereditario? Pues que haya capacidad en una doble vertiente, que el causante sea totalmente capaz en los términos aquí previstos y que el heredero también lo sea. Esto podría cambiar evidentemente las resultas de un litigio hereditario, la determinación de la capacidad en una doble vertiente. El tercero de los requisitos es que debía haber una delación o llamamiento que se hace a los sucesores para adquirir una determinada herencia. Esta designación obedece ya sea a la voluntad del causante expresada en su testamento, que como les dije, en el derecho romano, todo bonus pater familias tenía su testamento. La regla general es que se tuviese testamento o la disposición de la ley. Al contrario, en la actualidad, y tienen que tenerlo en cuenta, es a la inversa. En la actualidad, la regla general es que la gente fallezca y fallezca ab intestato, como lo habrán visto en la lectura que les envié. Ab intestato, es decir, sin testamento, es la regla general. Y la excepción es el testamento, por contraposición a lo que ocurre en el derecho romano respecto del bonus pater familia, que es casi siempre tenía su testamento. Así que eso es lo primero que hay que evaluar. En este caso, pues cuando haya testamento se hablará de delación testamentaria. Y en el segundo caso, de que no haya testamento, sino que la herencia se rija por las disposiciones de la ley, se entenderá que es una delación legítima. La sucesión testamentaria, como la intestada, en definitiva, son sucesiones legítimas. Si bien, evidentemente, lo más deseable es que haya un testamento en el que quede claro cómo va a quedar esa distribución patrimonial, cuando hablamos ya luego de la época clásica, ambas son reconocidas por el ius civile, frente a la bonorum possessio o sucesión pretoria. O sea, ambas siempre son reconocidas, tanto la testamentaria como la legal. O también se puede decir que es ab intestato. Entonces hay sucesión testamentaria y sucesión sin testamento o ab intestato, terminología totalmente utilizada en la jerga jurídica. Vamos a ver la sucesión legítima. La sucesión legítima tiene lugar cuando no había testamento o cuando hubiera un testamento, pero ese testamento fuese nulo. Es decir, que no cumpliera con los requisitos que vamos a ver más adelante, que debe cumplir todo testamento para su validez. También cuando el heredero testamentario no quisiera o no pudiera aceptar la herencia, como en el caso de que hubiera muerto antes que el testador. Y aquí nos ponemos más creativos respecto de los casos que pueden plantearse. ¿Qué ocurre si aquel pater familia que había dejado un testamento, por ejemplo, entonces aquí vemos que la situación del testamento o sin testamento es algo que no necesariamente es estático, puede variar, puede transformarse, podría convertirse una sucesión testamentaria en una sucesión ab intestato. Ojo con esto, no se confundan cuando en las lecturas encuentren la palabra de sucesión legítima. Se habla de sucesión legítima como aquella sucesión que se da por virtud de la ley y esta se rige por las disposiciones de ley y no por el testamento. Pero ojo, a esto se refería la aseveración por acá,
esto se refería a la aseveración por acá de que ambas, tanto la testamentaria como la intestato, son legítimas. Pero lamentablemente pues es un error que se ha venido arrastrando en la doctrina y en la actualidad también, pues en nuestro Código Civil también se plantea esta confusión, y es que dicen sucesión legítima a la sucesión que es por ley, en la que no hay testamento, pero entonces ustedes dirán, por interpretación en contrario, como buenos futuros abogados que piensan como tal, por interpretación en contrario, entonces la sucesión testamentaria es ilegítima. Evidentemente no. Ambas sucesiones son legítimas, pero por una práctica se le otorga este nombre a la sucesión que es por ley. Pero eso no quiere decir que la sucesión testamentaria sea ilegítima. Ojo con este tema terminológico para que no nos genere ningún tipo de confusión. Si bien se le llama a veces sucesión legítima a la sucesión sin testamento, tanto la testamentaria como sin testamento son legítimas en puridad. Ahora, como decía, pues la situación del testamento no necesariamente es estática. Esto podría variar. Una herencia que en principio era testamentaria podría pasar a ser una sucesión ab intestato cuando el testamento no hubiera cumplido los requisitos para tener validez, o por ejemplo, en caso de que el heredero hubiese muerto antes que el testador. Se los grafico de esta manera. Está el pater familia, tiene su heredero sui, que es su hijo, en la línea directa, quien va a heredar, y pues lamentablemente, si bien ya ese pater familia tenía su testamento preparado, y este hijo fallece antes que el pater familia, pues se entenderá entonces que ya este testamento no puede tener validez. Como vimos, tiene que haber una capacidad en doble vertiente, y en este caso, pues evidentemente, este heredero sui dejó de ser capaz debido a que falleció. Vean que es una situación que puede ir mutando, que puede ir cambiando. La ley de las 12 tablas es el cuerpo de normas que reconoce la existencia de este tipo de sucesión, siendo modificada con posterioridad por el derecho pretoriano y por el derecho imperial y el de Justiniano. Como siempre les digo, pues esta, al igual que el resto de las instituciones jurídicas romanas, fueron evolucionando a lo largo de nuestra infografía cronológica. La sucesión legítima en el derecho romano antiguo se realizaba de la siguiente manera. Siempre como lo comenté en la clase pasada, cuando hablamos de herencia, hay unos órdenes de prelación. Entonces, el orden en el que heredan es el siguiente. Primero los herederos sui. Ojo, esto siempre sobre la base de que no haya testamento. El testamento podría disponer algo diferente. ¿Ok? Entonces, primero los herederos suyos, o sea, los descendientes del decuyus que tuvieran bajo su potestad al momento de su muerte, incluyendo aquí a los hijos póstumos, es decir, aquellos nacidos después de muerto el causante. Fíjense entonces, por ejemplo, que aquel ciudadano romano fue a la guerra a defender a la ciudad-estado de Roma y dejó a su esposa embarazada. No tienen idea, hay una infinidad de posibilidades que pueden ocurrir, y por eso lo interesante de los casos prácticos en torno a la herencia. ¿Por qué? Porque siempre estamos sujetos al hecho posible, futuro y cierto de que eventualmente pues podemos fallecer. La mujer del difunto también está dentro del orden de la sucesión legítima, siempre que estuviera entrado a la familia por una conventio in mano. Y aquí nos podemos recordar, en el marco de la institución jurídica del matrimonio, que el matrimonio no necesariamente implica que la mujer entra automáticamente a la familia del marido. Esto es del primer capítulo asociado a las personas. En este caso, pues si hay una conventio in mano, es decir, aquella convención en virtud de la cual la mujer al momento de casarse sale de su familia para incorporarse a la familia de su marido, pues se entiende entonces que ésta estará llamada a heredar y ocupará el lugar de una hija. Es lo que se decía la loco filiae. En este sentido, pues la nuera in manu, aquella nuera que entró, pero no solamente por ser su nuera, ojo con esto, el hecho de ser su nuera no necesariamente hace que ella sea heredera del paterfamilias, sino que sea su nuera in manu, es decir, que se haya llevado a cabo la conventio in manu, de manera que ella haya salido de su familia de origen
para incorporarse a la familia de su marido. Por ejemplo, pregunta de examen, ¿qué ocurre entonces si estamos en el marco de una sucesión a 20 estatus? Y la mujer entró a la familia y es su esposa, pero no entró a través de la conventio in manu, eso fue un matrimonio sine manu. Pues en este caso, la respuesta será que no estará llamada a la sucesión legítima. ¿Por qué? Porque en el caso de que se llevara a cabo un matrimonio sine manu, esta mujer, aun cuando contrajera nupcias, seguía perteneciendo a su familia de origen. Y en consecuencia, ella estará llamada a la herencia de su padre y de su familia de origen, y no a la herencia de su marido. ¿Ok? Ojo con esto. Y no, esto no aplica nada más respecto de la esposa, sino que también aplica respecto de la nuera. Recuerden que dentro de las potestades del pater familia, comenzaba a tenerlas no solamente respecto de su esposa, sino de todos los miembros de la familia, e incluso respecto de las esposas de sus hijos. Por eso es que se habla de la figura de la nuera in manu. Pero lo que va a determinar, por eso hago énfasis acá, lo que va a determinar que ellas estén o no estén llamadas a la sucesión es que se haya tratado de un matrimonio in manu, es decir, con una conventio in manu, de manera que ella salió de la familia, de su familia de origen, para incorporarse jurídicamente a la familia de su marido. ¿Por qué? Y este es un error siempre frecuente cuando estudiamos la primera parte respecto del matrimonio. El matrimonio per se no implica que la mujer sale de su familia de origen para unirse a la familia del marido. No, sino que en el derecho romano se requería además que se llevara a cabo la conventio in manu. Porque imagínate, de lo contrario, entonces ella está llamada a dos herencias: a la herencia de su padre, de su familia de origen, y a la herencia del paterfamilia, de la familia de su esposo. Evidentemente, pues esto no tiene sentido desde el punto de vista jurídico que sea llamada a dos herencias. Entonces, si es la respuesta, y recapitulando, si se trataba de un matrimonio in manu, pues esta heredará sobre la base del paterfamilia de la familia a la cual se unió por virtud del matrimonio. En caso de que fuese un matrimonio sine manu, esta no estará llamada a la herencia ya sea de su esposo o de su suegro, sino que ella estará llamada en su momento a la herencia de su padre, es decir, respecto de la familia de origen. Entre los herederos del mismo grado, la división del patrimonio se hacía por cabeza, es decir, por cada uno. Y en cuanto a los de grado diferente, se repartía primero por estirpes, y dentro de las estirpes por cabeza. ¿Esto qué quiere decir? Dependiendo de la línea familiar en la que nos encontráramos, primero entonces entre todos los hijos, y luego entre todos los hijos, luego nos encontraríamos entre cada uno de los hijos. ¿Cómo se los explico? A ver, en primer lugar, este paterfamilias tiene 3 hijos, y además de esos 3 hijos tiene 3 nietos. Por estirpe, bueno, ¿quiénes son los primeros llamados a heredar? Los 3 hijos, siempre por encima de los 3 nietos. Entonces, ya luego de que heredaran los 3 hijos, pasamos de esa estirpe a la siguiente. Y claro, ya dentro de la estirpe por cabeza. ¿Eso qué quiere decir? Por cada uno. No tiene ningún tipo de complejidad cuando se dice que es por cabeza, es decir, por cada uno de los miembros. La sucesión legítima en el derecho justinianeo estuvo regulada en las novelas 118 y 127, sustituyendo en forma definitiva a la agnación, tema que venimos conversando desde el principio de la clase. En este caso, pues ya se sustituye en la época de Justiniano, que está marcada ya por las últimas etapas del derecho romano, pues en la época de Justiniano definitivamente ya el vínculo cognaticio desplaza por completo al vínculo agnaticio. E incluso, justamente, una de las características de las regulaciones de Justiniano, también influenciada por el cristianismo, era siempre propender a la igualdad. Y en este caso, desde el punto de vista de las sucesiones, se equiparó en este aspecto de la herencia a los hombres y a las mujeres. Y al tomar en cuenta, evidentemente, el parentesco por ambas líneas. ¿Por qué? Pues la diferencia entre el vínculo agnaticio y cognaticio es que el vínculo agnaticio solamente se transmitía entre los hombres. En cambio, el vínculo agnaticio se transmite tanto entre hombres como mujeres. Ven como una es consecuencia de la otra. Es decir, darle prevalencia al vínculo cognaticio sobre el vínculo agnaticio evidentemente trae como consecuencia que se equiparen en este aspecto el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque los vínculos de cognación sí se transmiten respecto de las mujeres. En cambio, los vínculos de agnación se interrumpían si la hija, si por ejemplo ese paterfamilias nada más tenía hija
mujeres, porque la agnación únicamente se sucedía entre hombres. Ahora, por la influencia del cristianismo y justamente la visión de Justiniano de la igualdad, y esto se imprimió en todas las instituciones jurídicas en la época de Justiniano, pues prevalece el vínculo cognaticio sobre el vínculo agnaticio, lo que trae como consecuencia la equiparación entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque tanto entre los hombres como las mujeres, pues subsiste el vínculo cognaticio, es decir, el vínculo sanguíneo. Para ir terminando nuestra clase de hoy, pues quiero mencionar sobre que se establecieron 4 órdenes de herederos. En primer lugar, y esto siempre lo tenemos que tener en mente a la hora de analizar una sucesión en el derecho romano, en primer lugar, pues van a tomarse en cuenta los descendientes. En su defecto, en defecto de que el causante tuviese descendientes, se llamará al padre, a la madre y a los demás ascendientes o a los hermanos, bueno, cognaticios, es decir, a los hermanos consanguíneos. En tercer lugar, pues sucederán los medios hermanos, es decir, que no necesariamente son del mismo padre y de la misma madre. Y por último, pues los demás colaterales, como por ejemplo los primos. A falta de familiares, que también es un supuesto que podía plantearse, a falta de familiares del causante, heredaban la viuda o el viudo, siempre que no hubiere divorcio. Fíjense entonces como la prevalencia en el derecho romano, pues la tenían los descendientes. Y solo en ausencia de familiares es que heredaban la viuda o el viudo, siempre que no hubiera divorcio. Evidentemente, y esto subsiste en la actualidad, el divorcio rompe cualquier tipo de vínculo jurídico entre las partes y por lo tanto, si las personas se divorciaron hoy y la otra persona falleció al día siguiente, pues una vez que ya se concretó el divorcio, ahí no hay ningún vínculo y por lo tanto, este no estará llamado a heredar bajo ninguna circunstancia. Y en quinto lugar, dentro de los órdenes de herederos nos encontrábamos con los hijos naturales, es decir, aquellos que no se hubiesen dado dentro del matrimonio, y la concubina. Ojo, recuerden que en el derecho romano también se reconoce la figura del concubinato. En este caso, pues a la concubina se le concedía la 6ª parte de la herencia, con la condición, evidentemente, como les digo, esto es un orden de prelación, que no hubiese viuda ni descendientes legítimos. En cuyo caso, pues solo tenían derecho a la pensión alimenticia. ¿Qué ocurre entonces si se tenía viudo y además también se tenían hijos naturales? Pues los hijos naturales, en vista de que están por debajo de las otras categorías de herederos, pues sencillamente tendrían derecho a una pensión alimenticia, pero no tendrán derecho a concurrir a la herencia. Fíjense en esta lista y en este orden que es sumamente importante para determinar el orden de la herencia. Por hoy vamos a dejarlo hasta acá. Ya en la próxima clase vamos a conversar sobre la protección jurídica del heredero y quisiera hacer unas precisiones sobre el testamento como una figura tan importante en las sucesiones en el derecho romano, y también vamos a hablar de la sucesión ab intestate. A partir de este momento dejaré de grabar la clase, pero quisiera conversar con ustedes, así que por favor no se retiren. Bueno, quería, y en este caso pues sí requiero su participación, a pesar de que no suelen hacerlo, quería comentarles